Nuestro invitado especial el día de hoy es el doctor Juan Carlos Sosa Azpurua, abogado, escritor, empresario, especialista en negociación y resolución de conflictos y especialista en el área petrolera, profesor universitario, autor de libros entre los cuales se encuentra La apertura petrolera, Oportunidad de desarrollo, Cicatriz, La muerte tiene muchos rostros, entre otros escritos y ediciones que tiene el doctor Juan Carlos. Graduado de abogado en la Universidad Andrés Bello, la Universidad Católica Andrés Bello de Caracas, Venezuela. También tiene estudios de Derecho en la Escuela de Leyes de la Universidad de Harvard, en Massachusetts, y en la Universidad de Tulsa, en el estado de Oklahoma. Recordamos entonces nuevamente las reglas del canal. Recuerden, el canal va a quedar cerrado para que se haga la exposición. Una vez hecha la exposición, se abre el canal para las preguntas. Recuerden que el doctor Juan Carlos tiene un tiempo limitado. Las preguntas tienen que ser cortas y concretas. No se pisen. Mantengamos la tolerancia, la educación y el respeto durante todo este proceso. Una pregunta por usuario. Y recuerden, pedimos, como siempre, aceptación y respeto a los diferentes puntos de vista y los usuarios, recordándoles que Venezuela Soberana es un canal basado en la tolerancia, el respeto, la diversidad de opiniones, para construir una Venezuela nueva donde todos tengamos la misma igualdad de oportunidades. Nuevamente, bienvenidos, doctor Juan Carlos Sosa, agradecida porque esté esta noche con nosotros en el canal. Queda el canal abierto totalmente para que usted haga intervención. Muchísimas gracias. Cambio. Buenas noches al equipo de Venezuela Soberana y a todos los escuchas. Para mí es un verdadero placer estar aquí con ustedes, un honor que me hayan invitado y que me ofrezcan esta ventana para exponer ideas, para que intercambiemos reflexiones y básicamente tratemos de entender mejor dónde estamos parados y hacia dónde vamos, ¿no? Como país. Yo quisiera básicamente describir un poco cómo veo yo las cosas y después, por supuesto, hacerlo lo más interactivo posible para que todos los oyentes participen en la medida de sus posibilidades, ¿no? Y también agradecería que mandaran por Twitter, mi Twitter es @jcSosaZpurua, también que me envíen preguntas, las que quieran por allí, yo con todo gusto haré lo posible por responderlas todas, ¿no? Bueno, básicamente yo creo que es muy importante en este tiempo que estamos viviendo hacer un diagnóstico real del problema. Para mí el mayor inconveniente que he visto a la hora de confrontar el drama que nos está aniquilando como país ha sido que en estos 16 años yo he visto que no se ha querido confrontar directamente el problema, no se ha querido entender la realidad en su justa dimensión. Hemos buscado, de alguna forma, crear una especie de cuento, de ficción, y vivir dentro de ese cuento. Es decir, el cuento de ficción es un cuento en donde en Venezuela hay una democracia, en Venezuela hay unas instituciones, y en Venezuela se puede entonces hacer política tradicional, política convencional, tal como se venía haciendo antes de que nos sucediera esta tragedia del chavismo en el poder, ¿no? Y de todo lo que ha significado estos 16 años. Se ha pretendido llevar una vida normal, se ha pretendido no escuchar los gritos, no ver el incendio, se ha querido de alguna forma ver a una bruja bien vestida y bien hermosa, y no ver la bruja, y no ver la casa incendiándose, y no verlo de alguna forma, el patio lleno de basura y la parte fea, ¿no? No se ha querido ver, no se ha querido confrontar. Y eso, pues, ha sido dramático porque el tiempo ha pasado y cada año que ha pasado, Venezuela ha ido perdiendo un trozo cada vez más importante de su dignidad, de su soberanía, de lo que hace a Venezuela un país. O sea, el balance de estos 16 años no podría ser más trágico. Tenemos un país completamente quebrado desde el punto de vista económico, tenemos un país entregado en su soberanía a fuerzas extranjeras y además fuerzas viles, tenemos un país con la moral por el suelo, donde la gente cada vez ve menos
posibilidades de surgir por su propia cuenta, de hacer un destino sano, un destino próspero, un destino decente en su propio país. Tenemos una clase media que se ha exilado de una manera cada vez más poderosa, o sea, de una manera cada vez más dramática, y nos estamos pues transformando en un país completamente distinto a lo que pudimos haber sido y a lo que pensamos que seríamos. Es decir, el país que somos no tiene nada que ver con el país que todos llevamos en el corazón y que todos llevamos en la mente. O sea, es un país que para nada reúne unas condiciones mínimas para hacernos pensar que vivimos en una nación por la cual nos podemos sentir orgullosos, nos podemos sentir tranquilos. Entonces, la pregunta es, ¿por qué nos ha pasado esto? Y la primera respuesta que viene a la mente tiene que ver con el hecho de que no se ha querido confrontar el problema. ¿Y cuál es el problema? El problema es que, para empezar, no tenemos en el gobierno, en lo que se llama, el poder ejecutivo, no tenemos un sistema civilizado, no tenemos un sistema entendible dentro de lo que es un juego democrático válido. Lo que tenemos en el poder en Venezuela es una organización criminal que está representada por una institución que tiene nombre y apellido, que se llama Foro de Sao Paulo, y ese Foro de Sao Paulo fue creado por Fidel Castro en lo que cayó el muro de Berlín a principios de la década de los 90, con la idea de seguir financiando a Cuba y a lo que él llamaba la Revolución Cubana, una vez que se desmanteló la Unión Soviética, una vez que la Unión Soviética dejó de ser el país que financiaba a Cuba. Fidel Castro buscó la manera de financiarse con el narcotráfico y con el terrorismo internacional, y creó el Foro de Sao Paulo, y allí sentó pues a personajes que encabezaban los grandes carteles de la droga del momento, y también a otros sujetos ideologizados dentro de lo que es la Revolución Cubana, que eventualmente muchos de ellos llegaron a la presidencia de sus países. Y la idea de Fidel Castro era básicamente conquistar Latinoamérica, hacerse del poder de Latinoamérica, para, imponer el comunismo y su concepción de antivalores, como él concibe la vida, pues que es básicamente contraria a los valores nuestros, a los valores occidentales, a los valores por los cuales nosotros hemos sido educados y hemos sido formados como venezolanos, ¿no? La manera de nosotros entender la vida no tiene nada que ver con esa forma de entender la vida. Es una organización criminal que busca implementar en los países que domina un sistema de antivalores, un sistema que destruye el espíritu humano y que transforma al ser humano básicamente en un siervo, en un esclavo, en una persona completamente incapaz de procurarse una vida por sus propios medios. Ese es el objetivo de estos sistemas, y eso hay que comprenderlo claramente. Es decir, el objetivo de esta gente no es para nada reivindicar a los pobres, todo lo que es el discurso de mentira que ellos le venden al mundo. Eso sabemos que no tiene nada que ver con sus verdaderos planes. Sus planes son destruir las sociedades que dominan para reinar en ellas para siempre, como ha sucedido en Cuba desde que llegaron al poder. Bueno, en Venezuela, esa franquicia del Foro de Sao Paulo, controlada por Fidel Castro, se transformó en la fuente de recursos económicos más importante de la organización criminal, porque Fidel Castro tenía ese plan de la década de los 60, hacerse de las reservas petroleras venezolanas, y por eso fue que mandó las guerrillas cubanas en los años 60 a conquistar el territorio nacional, guerrillas que fueron expulsadas por nuestras Fuerzas Armadas en su momento. Pero cuando se ganó esa guerra contra Castro en los 60, Castro fue muy hábil e infiltró las Fuerzas Armadas e infiltró la academia en Venezuela. Todas las universidades importantes de Venezuela fueron infiltradas por Fidel Castro. Entonces comenzó todo un proceso de ideologización, tanto dentro de las Fuerzas Armadas como en la academia, para ir lavándole el cerebro a la gente y preparando el momentum para que cuando se dieran las circunstancias apropiadas, dar el golpe final, pues, o sea, dar el golpe de gracia.
Entonces en los años 70, en los años 80, ese proceso de ideologización se fue fortaleciendo, y cuando en Venezuela colapsaron los partidos políticos por la corrupción y por todo lo que ya conocemos, y se dieron unas cuantas variables importantes allí, se desplomaron los precios del petróleo, y sucedieron además otra cantidad de cosas, como por ejemplo que Carlos Andrés Pérez en su segundo gobierno, precisamente porque Venezuela estaba quebrada y habíamos llegado a un punto, si se quiere, de no retorno, en que o hacíamos algo radical o simplemente perecíamos como sociedad, se comenzaron a hacer unas reformas muy importantes en ese segundo gobierno de Carlos Andrés Pérez, que implicaba acabar con el clientelismo tradicional y desmontar el petroestado para transformar a Venezuela en un estado liberal y en un país que pudiera competir en los mercados internacionales como un igual, si se quiere. Y eso significaba ir levantando los privilegios a los empresarios, ir levantando todo el sistema de subsidios, de proteccionismo. La Venezuela saudita, si se quiere, tradicional de los años 70, se iba a desmontar completamente. Eso no gustó, por supuesto, en el sector empresarial, en el sector comercial, y comenzó, si se quiere, una conspiración silente contra su gobierno, que cada vez se fue haciendo más poderosa, porque se alió con Acción Democrática y con la Fiscalía General de la República de su momento, que tenía una vendetta contra Carlos Andrés, y le dieron un golpe de Estado. Un golpe de Estado que primero promovieron a través de las Fuerzas Armadas, utilizando los agentes que tenían infiltrados en las Fuerzas Armadas, representados por Chávez y su equipo de delincuentes, pues. Pero como ese intento de golpe fracasó, entonces activaron el plan B, que era el golpe de Estado institucional, que le dieron a Carlos Andrés y lo sacaron del gobierno. Y lo sacaron básicamente para regresar a Venezuela a su momentum de clientelismo, de proteccionismo, de petroestado y de país, bueno, miembro del tercer mundo, donde un grupo de privilegiados, bueno, se chupa la riqueza nacional a costa del resto de la población, pues. O sea, lo que tradicionalmente comenzó a suceder en Venezuela a partir de los años 70, cuando el petróleo, bueno, se hizo amo y señor del país, pues, porque el Estado le puso la mano y se hizo un petroestado, es decir, un Estado completamente autosuficiente e independiente del trabajo y del impulso de la sociedad a través del sector privado, ¿no? Entonces, ese modelo, ese golpe de Estado de Chávez paralizó por completo las reformas. El golpe de Estado que dieron a Carlos Andrés paralizó completamente la reforma y preparó el terreno para que llegara Chávez a la presidencia. Cuando llega Chávez a la presidencia, corona entonces el Foro de Sao Paulo. El Foro de Sao Paulo a través de su presidente, que es Fidel Castro, pues. Entonces ellos se apoderan de Venezuela, secuestran todas las instituciones, hacen que las instituciones de Venezuela se transformen básicamente en instrumentos para afianzar ese poder omnímodo, y bueno, vendiendo el cuento de la democracia, básicamente empiezan a desmantelar todo viso de institucionalidad en Venezuela. Y además, a diferencia de la Cuba de Fidel Castro, cuando Castro llega al poder, en vez de fusilar, si se quiere, a la oposición, utilizan la petrochequera para corromper a buena parte del país, empezando por el sector político. Entonces infiltran al poder político venezolano en todo su espectro. No solamente, por supuesto, los políticos que gravitan en torno al régimen, sino a los políticos de oposición. Los infiltran y los empiezan a corromper a través de la petrochequera. Y por supuesto también a ideologizar. Entonces, bueno, lo primero que hacen es crear una oposición a su imagen y semejanza. Y bueno, eso lo vimos claramente con Arias Cárdenas en el año 2000. Un candidato de la oposición que era una ficha del régimen para, bueno, básicamente secuestrar a ese sector opositor. Y eso lo hicieron, esa trampa la hicieron a la perfección y engañaron a todo el país. Entonces, una vez que ellos logran eso, digamos, controlar el sector político, tienen que garantizar que el control del sector económico también sea total. Y por eso entonces comienzan el trabajo de ir destruyendo a PDVSA sistemáticamente, ir sacando del juego a cualquier persona que no estuviese ideológicamente alineada, y bueno, y así se hace también del control económico absoluto del país, a través del control de PDVSA de la A a la Z, pues. Entonces,
Sabemos lo que pasa en el año 2002, la sociedad se rebela contra eso, se hace lo correcto, la gente sale a la calle, sale a protestar, logramos, si se quiere, desestabilizar al régimen, Chávez sale al poder, pero ¿qué pasa? Que todo fue una improvisación, es decir, la sociedad civil cumple con su trabajo, pero nuevamente cuando el testigo pasa al sector político y al sector militar, como no había nada preparado, se abrió la puerta para que los intereses tradicionales dominaran y se fuera todo al demonio. Pues. Entonces eso afianzó otra vez al régimen en el poder y a partir de ese momento la historia se vuelve más macabra todavía, porque empiezan a organizar una cantidad de procesos destinados a ir desmoralizando sistemáticamente a la sociedad civil, ir quebrándole el espíritu a la sociedad civil. Entonces, ¿qué hacen? Se hacen, por supuesto, del poder completo del Consejo Nacional Electoral, establecen ahí un sistema completamente fraudulento, en donde vician todo el proceso, desde las máquinas de los trucos, como las llamo yo, que son unas máquinas puestas por una empresa, Smartmatic, en donde hay intereses claramente económicos por parte de personas que supuestamente se dicen opositores, y además son unas máquinas que están demostrados que pueden ser perfectamente manipulables para que, bueno, actúen a favor de quien las manipula, pues. Y eso se sabe, eso no tiene ninguna discusión. Unas máquinas que tenían que ser unidireccionales resultaron ser bidireccionales. Envían y reciben información. Después adulteraron el registro electoral permanente, llenándolo de millones de personas que no existen, multicedulando a factores aliados, a cubanos, a chinos, a todo tipo de personajes, le daban cédula de identidad venezolana, ponen a los cubanos además a controlar todo el sistema de identificación nacional para garantizar que sin ninguna duda tuviesen toda la gente necesaria para poder manipular el proceso como les diera la gana, crean las mesas itinerantes, ponen esas máquinas en todos los caseríos para meterle los votos que les diera la gana, adulteran las actas como quieren y hacen entonces ese famoso referéndum revocatorio que violan totalmente, es decir, hacen un fraude total al referéndum revocatorio, las pruebas son contundentes pero las silencian. ¿Con qué? Con la complicidad de la oposición, porque nombran una mesa de negociación en donde traen al presidente, al secretario general de la OEA, César Gaviria, ponen a Jimmy Carter, con un centro Carter financiado por el régimen, y además un señor Gustavo Cisneros, cuyos intereses también están alineados con el régimen. Ellos deciden entonces silenciar completamente el fraude del referéndum y venderle a la población civil de que todo está bien y de que tienen que confiar en sus procesos. Bueno, a partir de ese momento fue fraude tras fraude, y la sociedad civil fue cayendo en esa trampa también de manera progresiva, porque fueron muy hábiles lavándole el cerebro a la gente, haciéndoles creer que no había otra vía que esa, y que de alguna forma había unos espacios que se podían conquistar y que a través de la conquista de esos espacios se podía hacer un contrapeso político que eventualmente pudiese vencer al régimen. Nuevamente es la inocencia, si se quiere la ingenuidad de la sociedad venezolana por no entender qué es lo que está detrás del teatro. Porque si se viera claramente que esta organización criminal es la que está moviendo las teclas, entonces se sabría que no hay ninguna posibilidad de un juego limpio aquí y ninguna posibilidad de ganarle en ese terreno a estos criminales, porque controlan todos los procesos, tienen todo el dinero del mundo y están entonces en su terreno de juego cuando se meten con las políticas demagógicas, populistas, a repartir dinero de a diestra y siniestra. Entonces todo indica que en ese terreno no se les puede confrontar, porque si se les confronta en ese terreno, no hay manera de ganarles, porque ellos siempre van a tener la inmensa ventaja allí. Eso se demuestra con lo que vemos de las alcaldías y las gobernaciones y las diputaciones. Es decir, son espacios que están total y absolutamente supeditados al régimen. Es decir, las alcaldías y las gobernaciones no son independientes. Para poder subsistir necesitan de los fondos que les da el régimen. Sin esos fondos, esas alcaldías y gobernaciones no funcionan en lo absoluto. Y entonces, las personas que son electas en esos cargos necesariamente tienen que inclinarle la rodilla al poderoso
bajarle la cabeza y extender la mano para recibir unas migajas. Entonces, así no se puede hacer política de oposición, así se hace cogobierno. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que toda la oposición venezolana, política, digamos lo que llamamos la oposición legítima, se hizo cogobierno con el sistema. Es decir, se hizo parte del sistema, cómplice del sistema, bien sea de buena o mala fe, obviamente en su inmensa mayoría de mala fe, porque los principales dirigentes de estos partidos políticos saben perfectamente bien que esto es una farsa, pero han logrado, si se quiere, sacarle partido, provecho para sus partidos políticos y para sus personas, para sus individualidades. Esas personas están cómodas dentro de este proceso de destrucción apocalíptico. En esos espacios que ellos ocupan, se crea una ficción en donde ellos están cómodos, en donde ellos están, si se quiere, con la posibilidad de esperar el tiempo que sea, porque no sienten la crisis como la sentimos los venezolanos de a pie. Ellos viven una realidad de ficción dentro de este teatro del absurdo, de mentira, que creó el régimen para engañar al mundo entero, ¿no? Entonces, nos fueron secuestrando prácticamente sin que nos diéramos cuenta. Es decir, la sociedad civil salió a celebrar esos procesos electorales, ilusionada, esperanzada, creyendo en sus líderes, sin darse cuenta que estaban siendo como las ratas del cuento del flautista Amelín. Es decir, estaban siendo llevadas a un río para que se ahogaran, pero no se daban cuenta porque lo que escuchaban era la música del flautista, la música bonita del flautista, sin darse cuenta que ese flautista la estaba llevando a un precipicio. Bueno, eso es lo que ha pasado todos estos años, y eso nos lleva a la situación actual. La situación actual es que el juego está trancado completamente, y sin embargo, los mismos políticos tradicionales de siempre, los que han tomado las decisiones que han permitido que todo esto pase, porque en el pasado han habido oportunidades de oro para frenar al régimen, quitarle el disfraz y mostrarlo ante el mundo como lo que realmente es, y sin embargo el sistema político, sus líderes decidieron no hacer eso, sino seguir, disfrazándolo y seguir bailando con él y sacando provecho de ese baile. Entonces, llegamos a este punto en donde esos mismos líderes, digamos, están cada vez más puestos en evidencia, porque fue muy patético, si se quiere, lo que pasó el año pasado, donde el fraude fue absolutamente descomunal, donde perdieron además, donde pudieron haber evitado que Maduro fuera candidato, porque Maduro fue candidato violando 2 veces la Constitución Nacional. Hubo 2 sentencias del Tribunal Supremo de Justicia que eran totalmente inconstitucionales, y sin embargo la oposición se cayó, no hizo nada al respecto, no pidieron condiciones electorales, pudiendo haberlas pedido. Se hizo ese fraude total, y a los meses decidieron engavetar el fraude y transformar las elecciones municipales en un referéndum, en un plebiscito, sabiendo que esas elecciones municipales, por su naturaleza, no se podían ganar. Ellos iban a ganar espacio, iban a ganar algunas alcaldías, sus partidos políticos, iban a seguir siendo financiados por esas campañas políticas, por esas campañas electorales. Pero se sabía que ese plebiscito no se iba a ganar, eso era imposible desde todo punto de vista estadístico, de los precedentes existentes, de muchas cosas, y sin embargo quisieron transformar eso en un plebiscito. ¿Para qué? Para legitimar a Maduro, que había quedado completamente deslegitimado después del proceso de abril. Había sido una cosa demasiado descarada, pero con ese plebiscito lo legitimaron, y no solamente contentos con eso, sino que fueron a Miraflores a cantar el himno nacional, coreando a Hugo Chávez, abrazándose con los criminales, dándoles la mano. Entonces, claro, ante el país quedaron totalmente desprestigiados. Entonces, ¿qué pasa? Empieza el año 2014, y en el año 2014, ¿qué sucede? Bueno, la MUD está en su peor momento, pero entonces algunos líderes de esa MUD deciden, si se quiere, cambiar su discurso, ponerse un traje diferente al que venían, digamos, portando todos estos años, y venderle al país un discurso más radical. Es decir, posicionarse en el sector de los radicales. ¿Para qué? Para secuestrar ese sector. ¿Por qué lo hacen? Yo inicialmente, sentí algo de alivio pensando, por fin como que se habrán dado cuenta.
pero no, sin embargo entraron en ese terreno los radicales. ¿Para qué? Bueno, para decir que esto era una dictadura, hablar un poco en los términos de nosotros, en los términos que nosotros tenemos utilizando en los últimos 16 años, empezar a utilizar ese idioma, ir por el mundo, digamos, diciendo que esto era una dictadura, etcétera, para después que proponer una salida democrática al apocalipsis, es decir, seguir sacando del sombrero una cantidad de propuestas que no van a llevar al país a ninguna parte, es decir, que son las mismas propuestas de siempre, que no tienen ni pies ni cabeza, pero que sirven para seguirle lavando la cara al régimen, porque si esto es una dictadura, ¿cómo es posible que en una dictadura se pueda crear un ambiente donde pueda haber un proceso tan civilizado y tan institucional como por ejemplo una constituyente, tan civilizado como por ejemplo un congreso ciudadano en donde todos nos vamos a poner de acuerdo y plantear las propuestas correctas para entender al país mejor? ¿Qué es eso? Para mí, a mi juicio, una forma de seguir ganando tiempo, una forma de seguir mareando al país, una forma de seguir, si se quiere, creando una especie de fiesta electoral en un año que no es electoral. Entonces hacen una locura en marzo, legitimando la acción de Maduro de meter preso a los alcaldes, legitiman esa acción. ¿Por qué? Porque entonces aceptan que hayan unos alcaldes sustitutos a esos alcaldes que están presos, y además llevan al país a un nuevo proceso electoral para legitimar nuevamente al CNE. Pero eso fue algo coyuntural, algo que ya pasó, y como ya no hay más elecciones estos meses, entonces crean una nueva propuesta que también implica nuevamente una posible elección. Pero como esa elección no se va a dar, lo que están haciendo es llevando al país a perder tiempo o a ganar tiempo para que sigan pasando los meses y entonces el año que viene montarse en una plataforma totalmente electoral que es la Asamblea Nacional de diciembre, vendiéndole al país el discurso de que teniendo más diputados en la Asamblea, entonces ahora sí vamos a hacer las cosas correctamente, cuando han demostrado que no pueden hacer absolutamente nada en esa Asamblea Nacional, de que han pasado leyes verdaderamente aberrantes y ellos no han hecho nada para evitar esas leyes, ni siquiera las han denunciado, no le han propuesto al país absolutamente, ni siquiera han enseñado al país cuál es el dramatismo de esas leyes, porque esas leyes son tan terriblemente destructivas, ni siquiera le han hablado al país de eso. Van a la Asamblea como estacas y simplemente, se benefician de sus cargos a título personal, pero no le ofrecen al país absolutamente ningún tipo de plataforma de lucha a través de la presencia en la Asamblea. Bueno, eso va a seguir pasando si nosotros lo seguimos permitiendo. Vamos a seguir llevando a unos señores a unos cargos para que ellos se beneficien, mientras en paralelo el país parece más un pueblo de fantasmas, destruido como si nos hubiera caído una especie de bomba nuclear, porque todo el sector económico productivo está destruido, no hay manera de detener a la delincuencia que está desatada en las calles, no hay ningún tipo de prospecto del futuro, los jóvenes de hoy en día no tienen ningún tipo de prospecto de nada en el futuro, lo que hay son empresas de maletín, corrupción a diestra y siniestra, el narcotráfico penetrando todas y cada una de las instituciones, pero estos señores siguen en su jueguito, en su danza electoral, ofreciéndole al país que ellos están conquistando unos corazones del pueblo. Yo quisiera saber qué corazones son esos que están conquistando, cuando en los barrios de Venezuela la gente se está matando como si estuviéramos en guerra, son los que más están sufriendo, donde no pueden llevar la comida a sus casas porque los matan o les roban la comida en el camino. La gente que vive en los barrios más desasistidos del país, la están pasando verdaderamente mal. Entonces yo quisiera saber qué tipo de propuesta puede llevar un político ahorita a un barrio de eso, de cómo sacarlos de ese barrio y darles una mejor vida en un país que está total y absolutamente destruido, con su soberanía entregada a fuerzas internacionales y penetrado por los peores males del planeta. O sea, yo quisiera saber qué están proponiendo esos políticos, o sea, cómo ellos creen que van a solucionar esta crisis, siguiendo con las prácticas que han consolidado y atornillado al régimen todos estos años. Entonces, algo nos dice a nosotros, ¿verdad?, utilizando nuestro sentido común y nuestra inteligencia, de que por ahí no van los tiros, que obviamente ninguna de esas propuestas va a llevar a ninguna parte,
Y los que sigan apoyando eso, simplemente se están autoengañando, son unos sinvergüenzas que están chupando de esas migajas de alguna manera, se están beneficiando de alguna manera de esas migajas. Pero nadie que tenga sentido común en este país de verdad y que esté viviendo la crisis que nosotros estamos viviendo, donde ya ni siquiera hay champú, no hay desodorante, la gente tiene que hacer colas de horas bajo el sol para poder comprar un papel higiénico, para poder comprar un litro de aceite, o vas a una farmacia y te pegan un tiro en el camino porque el que te lo pegó le dio la gana de pegártelo. Es decir, estamos en una situación verdaderamente trágica y sin embargo, vuelvo y repito, bueno, esta gente sigue planteando que esperemos, que es cuestión de tiempo, de que es cuestión de que tengamos paciencia. Entonces yo me pregunto, ¿quién de nosotros puede creer que eso es así? Entonces yo lo que digo es que el gran porcentaje del país ya debe haber llegado a la misma conclusión que estoy sacando yo y que seguramente todos los oyentes de este programa ya sacaron también. Por ahí no van los tiros. Esa no puede ser la salida, bajo ninguna circunstancia. Y tampoco tenemos tiempo para seguir esperando, porque cada día que pasa es un día que estamos peor. Nadie en su justa razón puede pensar que mañana vamos a estar mejor que hoy, si las cosas siguen como van. Entonces yo me siento y pienso, y reflexiono y digo, pero por Dios, ¿cómo es posible que un país que lo tiene todo, que de 1928 a 1975 tuvo el crecimiento económico sostenido más importante del mundo entero, que le abrimos las puertas a todos los países del mundo en los años 50, los años 60, para que vinieran acá a trabajar, a hacer negocios, a hacer familia, a hacer vida, a hacer destino? Fuimos el país más promisorio de Latinoamérica. De 1990 a 1992 tuvimos el crecimiento económico más importante del mundo. Podríamos desarrollar todas y cada una de las áreas de este país para transformarlo en tiempo perentorio en una verdadera potencia, en el país emergente más atractivo del planeta, abriéndole las puertas a las mejores empresas del mundo para que vengan para acá a generar empleo, a generar riqueza en todas las áreas que uno pueda pensar. Estamos en la mejor posición geográfica para las telecomunicaciones, para el comercio internacional, tenemos los paisajes para tener el mejor turismo, tenemos recursos energéticos infinitos para ser la potencia petrolera del mundo, para ser la potencia gasífera del mundo, la potencia petroquímica, la potencia eléctrica, es decir, podríamos ser una tacita de oro, o sea, podríamos ser la envidia del mundo, y sin embargo estamos rodeados de basura, con el espíritu roto, y sin ningún prospecto hacia el futuro, con 5 gatos que todos sabemos que son unos delincuentes y unos corruptos en el poder, y una cantidad de politiqueros haciendo una política barata sin plantearle nada serio al país. Entonces, ¿por qué no las vamos a seguir calando? Es lo que yo digo. ¿Por qué vamos a seguirle dando la espalda a ese maravilloso futuro que podríamos tener? ¿Por qué vamos a estar pensando en hacer ese maravilloso futuro en Nueva York, en Singapur, en Canadá, en Chile, qué sé yo, y no en nuestro propio país? ¿Por qué no le podemos brindar a nuestros hijos, a nuestros nietos, un país de primer mundo, si podemos hacerlo perfectamente? ¿Por qué nos vamos a seguir calando esta? Es lo que yo me pregunto. Y entonces aquí llega la gran respuesta. O sea, ¿qué tipo de seres somos? ¿Qué tipo de personas somos? Si vamos a permitir que estas oportunidades maravillosas se nos vayan de las manos, pudiendo hacer algo al respecto. Entonces la pregunta es, ¿se puede hacer algo al respecto? Yo sí creo que se puede hacer algo al respecto. Yo creo que nosotros tenemos el derecho natural, el derecho que nos da nuestra naturaleza humana, para oponernos con toda nuestra fuerza y con todos nuestros medios a esta realidad. Es decir, nosotros no tenemos el por qué tolerar esta situación. Nosotros no tenemos el por qué reconocer a un régimen que viene sistemáticamente violando todos y cada uno de los derechos humanos que existen sobre la faz del planeta, que ha apresado a nuestros muchachos, los ha matado, los ha torturado, tiene las cárceles hacinadas de gente inocente, que las meten ahí sin llevarles ningún proceso. ¿Por qué nos vamos a seguir calando un gobierno, además que se robó unas elecciones públicas y notoriamente, teniendo un presidente que ni siquiera reúne las condiciones constitucionales para ser presidente, porque tiene doble nacionalidad, entregados completamente a la tiranía de Cuba, hipotecados a China, entregados a la soberanía militar de Rusia? ¿Por qué vamos a seguir permitiendo eso?
que nuestros aliados sean los terroristas internacionales, los narcotraficantes y las fuerzas más viles del planeta. ¿Dónde está escrito que nosotros nos tenemos que calar esa? ¿Dónde está escrito que nosotros tenemos que soportar esta realidad paupérrima cuando podríamos tener la maravillosa realidad que este país invita a tener por su propia naturaleza? Entonces ahí es donde nosotros nos sentamos y decimos, tenemos el derecho natural a desconocer estas autoridades, a no reconocerles poder sobre nosotros, a no reconocerles autoridad sobre nosotros. Y lo primero que tenemos que hacer para que esto se entienda entonces es desplazar del terreno político a los interlocutores que nos vienen, digamos, obligando a resignarnos a esta pesadilla, a agachar la cabeza, a los interlocutores que vienen quebrándole el espíritu al país, por ejemplo, fotografiándose con personas como Bielma Mora, abrazando a Bielma Mora, cuando se sabe que Bielma Mora fue el que más reprimió a los jóvenes venezolanos. Entonces salen y se abrazan con él. ¿Para qué? Para quebrarnos el espíritu, para que pensemos que no existe ninguna posibilidad de salir de este callejón sin salida. Ese es básicamente el objetivo que tiene este sistema. Desmoralizarnos, quitarnos la visión de que que tenemos el poder, que tenemos la fuerza para salir de esta pesadilla. Eso es lo que nos están diciendo. Ustedes no tienen ese poder, ustedes no tienen esa fuerza, así que se la calan. Ustedes van a vivir haciendo sus colitas y viviendo como unos pobres diablos, o si no, se largan. Esa es la propuesta, o si no, se largan. Entonces, bueno, mucha gente ha decidido largarse, pero hay unos cuantos que no nos queremos largar, pues, porque yo por principio, algo me dice a mí en la vida que yo no me tengo que calar esta broma, y no me la quiero calar, y no me la voy a calar. Entonces, básicamente, yo lo que digo es, si somos tantos los que estamos en esto, pensando así, vamos a organizarnos, vamos a transformarnos en la verdadera fuerza política de este país, vamos a ser la verdadera voz de este país. ¿Para qué? Para escribir la nueva narrativa nacional, para que se entienda completamente cuál es el problema, para hacer una llave con la juventud venezolana, que está ahorita huérfana, porque todo ese espíritu de libertad que se vio en estos 5 meses fue traicionado nuevamente por el sector político nacional. Se generó un cortocircuito entre el espíritu de libertad que vivíamos en la calle, los muchachos dispuestos a dar la vida en las calles, y estos desgraciados planteando diálogos con el régimen y apagando esa calle para seguir con su caminito electoral. Silenciaron a los muchachos, silenciaron la calle y otra vez con sus propuestas. ¿Por qué? Porque en el sector nacional, es decir, en el país, no existe en el sector político unos verdaderos interlocutores. Entonces hay que darle al país a esos verdaderos interlocutores que interpreten ese sentimiento de libertad que tiene la juventud y que tenemos tantos de nosotros. ¿Para qué? Para que se entienda que tenemos el legítimo derecho natural de no calarnos esto. Y entonces, ¿qué va a suceder cuando esa sea la matriz de opinión? Y cuando eso sea lo que se entienda, que nosotros no tenemos el por qué seguir soportando esta farsa, y a estos farsantes, y a estos personajes que son unos delincuentes y que se han disfrazado de demócratas simplemente para destruirnos, para acabar con nuestro destino, para acabar con nuestras vidas, para acabar con nuestra familia. Entonces tenemos básicamente que hacer ¿qué? Organizar al país para que haya una verdadera rebelión, pero una rebelión que no implica en lo absoluto una guerra civil. Es una rebelión a rebelarnos a la dictadura, a rebelarnos a la tiranía, a rebelarnos a la violación de los derechos humanos, a rebelarnos a que nos quiten el destino maravilloso que podríamos tener para darnos esta porquería de destino que nos están dando. Eso se llama rebelión civil. Desconocerles la autoridad a esos desgraciados, y entonces ¿qué pasa? Crear una fuerza nacional con esta sola voz que va a ser llave, además, porque estoy convencido, tengo 16 años conociendo profundamente la realidad de las Fuerzas Armadas Nacionales, y si es verdad que están penetradas, si es verdad que están corrompidas en sus estratos superiores, en sus mandos superiores, pero existe un grueso inmenso de las Fuerzas Armadas Nacionales que siguen siendo institucionales, porque tienen desde los años 20 entrenadas de esa manera y entendiendo que tienen una obligación no solamente con la Constitución, sino con la defensa del Estado y de nuestra soberanía. Esos son los primeros que están desesperados por hacer algo al respecto. Pero ¿qué es lo que pasa? Nuevamente llegamos al punto en que el sector político formal, el sector político que llamamos el sector político legítimo del país, los condena, les dice, ustedes se tienen que quedar en los cuarteles, porque si ustedes llegan a salir
y hacer algo al respecto, estarían dando un golpe de Estado y nosotros lo vamos a rechazar. Entonces, ¿qué pasa? Que fue lo que sucedió cuando dieron el golpe, cuando sacaron a Zelaya en Honduras. Cuando sacaron a Zelaya en Honduras, que lo sacaron de la forma más legítima posible, salieron los principales líderes políticos de oposición en Venezuela a decir que eso era un golpe de Estado y a condenarlo. O en Colombia, cuando sacaron a Gustavo Petro, que es otra ficha del Foro de Sao Paulo, que estaba destruyendo a Bogotá y corrompiendo todo el sistema de valores de Colombia en su alcaldía de Bogotá, lo sacaron porque precisamente estaba violando eso y salieron los principales líderes de oposición aquí también a defender a Gustavo Petro. Entonces, estamos atrapados sin salida con estos personajes. Si estos personajes siguen siendo la voz cantante, ¿qué dicen los militares? ¿Para qué vamos a actuar? Porque si nosotros actuamos, no vamos a poder hacer un gobierno que se mantenga. No va a poder haber gobernabilidad en Venezuela porque nos van a cerrar todas las puertas y nos van a rechazar y nos van a condenar. Pero si la sociedad civil venezolana se organiza, como yo lo estoy diciendo, y nos transformamos en la voz de verdad, que es correcta, con el diagnóstico correcto y con la visión de país correcta, hacemos llave con nuestros militares institucionales y cumplimos con nuestro deber nacional, que es básicamente expulsar a los secuestradores de nuestro país, expulsar a estos criminales y establecer un gobierno entonces que permita poner orden en Venezuela y encaminar al país hacia su destino superior, que lo tenemos clarito cuál es, pero al que nos están cerrando la puerta en este momento. Y lo que yo estoy planteando lo estoy diciendo públicamente porque yo pienso que aquí no hay nada que esconder. Lo que tienen que esconder son los criminales, los que están atentando contra el Estado de Derecho son los criminales, los que están, violando los derechos humanos son los que están en el poder en este momento. Ellos son los que tienen que tener miedo, no nosotros. Los que tienen que esconderse como culebras son ellos, no nosotros. Los que tienen que actuar en la oscuridad son ellos, no nosotros. Porque ellos tienen, es verdad, tienen armas y tienen dinero que nosotros no tenemos. Pero nosotros tenemos nuestra dignidad, tenemos nuestros valores humanos y tenemos además la verdad. Pues nosotros estamos del lado de la verdad. Porque la verdad es que es un sistema de valores humanos, es un sistema de principios, es un sistema democrático de libertades, es un sistema que le permite a nuestros hijos tener un futuro. Eso es la verdad, no hay otra verdad que esa. Entonces nosotros tenemos la razón. Y si nosotros tenemos la razón, eso nos da el poder si nos organizamos. Porque no hay tirano en este mundo, no hay tirano en este mundo que se logre sostener, por más que se vea poderoso ante los ojos del planeta, por sus luces y colores, no hay tirano que se pueda mantener si un pueblo unido, si nosotros nos organizamos de verdad y los desconocemos, se desploman como la arena, porque están podridos por dentro, porque no tienen nada, porque no tienen ética, no tienen moral, no tienen inteligencia, no tienen nada, lo que tienen son puras formas. Entonces, en el momento que nosotros le perdamos el miedo a eso, y eso es clave, perder el miedo, porque es lógico que tengamos miedo, pero tenemos que confrontar ese miedo y ponernos las pilas y decir, al carrizo el miedo, ¿vale? Aquí nos estamos jugando la vida todos. Entonces organizarnos, de verdad, con valentía, dejando la coyuntura chiquita, las mezquindades, las estupideces, trascendiéndonos a nosotros mismos como individuos y pensando de verdad como una gran nación, pensando con grandeza. Y entonces, en ese momento, tengan la seguridad que vamos a conquistar nuestra libertad. Yo en ese sentido soy lo que yo llamo un optimista racional. Es decir, yo no me caigo a cuentos. Yo sé perfectamente bien que estamos viendo una tragedia espantosa y que la situación no podía ser peor y que este reto es dificilísimo. Pero yo estoy convencido que es un reto por el que vale la pena luchar y que si lo hacemos bien y lo hacemos con convicción, también estoy convencido que podemos triunfar. Porque yo conozco a esos personajes y sé que no tienen la fuerza que tenemos nosotros. Sé perfectamente bien sus debilidades y sé que simplemente están allí por ese miedo que hemos tenido y por mucha complicidad criminal. Pero esa complicidad criminal, afortunadamente, ya se sabe cuál es. Entonces lo que tenemos que hacer es creer en nosotros mismos. Creer en que es posible y de una vez por todas organizarnos como debe ser todas las fuerzas de resistencia que hay en Venezuela y en el mundo entero, los venezolanos valiosísimos que están en todos los países del mundo ahorita, organizarnos, transformar esto en una sola voz y hacer lo que tenemos que hacer porque es lo que corresponde de acuerdo al derecho natural. Y tengan la seguridad que vamos a tener éxito.
Lo primero que tenemos que convencernos es que vamos a tener éxito, porque la principal arma que estos desgraciados tienen es desmoralizarnos, es precisamente hacernos creer que los venezolanos no tenemos capacidad de salir de esta pesadilla. Pero yo lo digo siempre y lo voy a repetir otra vez ahorita. Los venezolanos son unos seres humanos que tenemos muchísimas virtudes y cosas positivas como idiosincrasia. Desgraciadamente, estos desgraciados durante 16 años se han conectado con lo peor de nosotros, con la sombra que tenemos todos nosotros, porque todas las personas tienen sus sombras y tienen sus luces. Bueno, estos desgraciados llegaron al poder a conectarse con las sombras y sacar lo peor de nosotros. Pero si aquí llega un liderazgo correcto y saca las luces, todos esos venezolanos que ahorita creemos que están en la sombra van a empezar a sacar sus cualidades y van a empezar a transformarse en los venezolanos que necesitamos para echar este país para adelante, para sacarlo del foso y caminar hacia donde tenemos que caminar. Entonces, básicamente es eso, es creer en nosotros mismos, en creer que es posible. En otros países del mundo han pasado por guerras terribles, por epidemias espantosas, han sido países forajidos, colapsados, y sin embargo, después que hicieron las cosas bien, se transformaron en grandes países. Bueno, nosotros tenemos ese reto por delante y tenemos que asumirlo, es el momento. Ya las caretas se cayeron, ya no hay más cuentos chinos que contar aquí. Ya todas esas ilusiones de caminos democráticos, referéndum, constituyente, elecciones, toda esa paja ya se demostró que no sirve, que eso no nos lleva a ninguna parte. Entonces, yo creo que ya es hora de poner en práctica lo que no hemos puesto en práctica. Lo que tenemos unos cuantos, digamos, tratando de que nos escuchen desde hace años y no nos han querido escuchar, bueno, yo creo que ya es hora de que nos empiecen a escuchar. Porque todo lo que hemos dicho se ha cumplido. Todas las cosas que hemos dicho se han cumplido. Por algo será. Entonces, si el país quiere seguir escuchando a los que le vendieron los espejitos y los cuentos de camino para traernos este presente diabólico que tenemos ahorita, bueno, entonces ahí sí es verdad que no tenemos salida, porque el país se está suicidando por su propia voluntad. Pero si tenemos todavía algo en el corazón y en el cerebro, nos tenemos que dar cuenta que ya basta, pues, ya basta de escuchar a esos cuentos de camino. Y es hora entonces de enseriarnos y hacer las cosas correctas que tenemos que hacer. Porque la historia es la principal escuela, el mejor maestro. Y lo que nos enseña la historia es que la única forma de salir de esta pesadilla es haciendo las cosas que estamos conversando en este momento. Es la única forma, no existe otra. Pero bueno, básicamente esto es una invitación para que todos nos abracemos en esta causa, todos la sintamos hasta las vísceras, con toda nuestra pasión y la pongamos en práctica. Porque tengan la seguridad que si lo hacemos, vamos a tener éxito mucho más rápido de lo que pensamos. Yo no quiero crear falsas expectativas, ni mucho menos, ni caerme a mentiras yo mismo. Yo sé que esto es muy difícil, pero sé que si verdaderamente existe este espíritu que yo tengo, y lo que yo he visto a nivel nacional es que ese espíritu existe. Nosotros hemos conocido a lo mejor de la juventud venezolana en estos meses, bueno, y tenemos trabajando con ella durante años en las universidades, formándolos intelectualmente. Ahorita nosotros tenemos a la mejor juventud que hemos tenido en generaciones, una juventud verdaderamente heroica. Bueno, eso nos da mucho optimismo. Estamos recorriéndonos el país y a cada estado que vamos conocemos gente maravillosa que está haciendo cosas en sus sectores extraordinarios. Entonces, todos esos líderes tienen sus propios espacios, tienen sus liderazgos ganados con años de trabajo, con años de esfuerzo, con años de sacrificio, pero han sido silenciados por estas matrices de opiniones manipuladas y por estos teatros de mentira que han creado. Bueno, es hora de rescatar esos liderazgos regionales, es hora de darle voz a esta juventud heroica que tenemos y todos juntos entonces fortalecernos en este camino que estamos planteando. Y va a ser posible, escúcheme, va a ser posible. Todos los estados que estamos visitando, este es el sentimiento. Esto es lo que yo recojo. Lo que yo estoy expresando ahorita es lo que yo recojo en cada estado de Venezuela. Yo trabajo con gente a veces, algunas de las personas con las que yo trabajo viven en los barrios más infelices del país y me cuentan sus realidades. Eso es gente que está desesperada. Eso de que el pueblo no ha salido, eso es mentira. Aquí el pueblo salió hace mucho tiempo, lo que pasa es que se le silencia.
Pero aquí, si nosotros hacemos lo correcto, tengan la seguridad que los primeros que van a apoyar esto que yo estoy planteando son los sectores más desfavorecidos del país, porque son los que más están sufriendo. Los que más están sufriendo son ellos. Entonces, esas personas van a bailar en las calles si nosotros planteamos y hacemos esto que estamos hablando. Porque, ojo, nos corresponde hacerlo a nosotros. Eso es cobardía y es una gran irresponsabilidad decir, no, eso le corresponde a los barrios bajar y hasta que no bajen los barrios, esto no tiene vida. Eso es falso. A lo que nos corresponde hacer lo que hay que hacer son a los que tenemos todavía algo de medios para hacerlo. Y entonces, la gente que tiene menos recursos y menos posibilidades de hacer algo al respecto son los primeros que nos van a apoyar y que nos van a respaldar. Pero no pretendamos que sean ellos, que no tienen los medios para hacerlo, los que lo hagan. Porque si esa es la pretensión, estamos cayendo en la demagogia, en el populismo y en la irresponsabilidad, en la que caen todos estos politiqueros tradicionales que precisamente beneficiándose a título personal, siguen vendiendo ese cuento del pueblo venezolano y toda esa paja loca que conocemos. Lo primero que tenemos que hacer entonces es dejar digamos, esa narrativa, quitarnos ese chip mental y comenzar a escribir una nueva historia con una nueva forma de entender el problema y una nueva forma de confrontarlo. Pero bueno, básicamente esa es la invitación. Esa es básicamente la invitación. Bueno, ahora me encantaría escucharlos a ustedes, responder sus preguntas, escuchar sus reflexiones y bueno, y espero que estas ideas que he dado pues puedan verdaderamente servir de material de reflexión y de debate, pues, de debate nacional. Bueno, muchas gracias por escucharme. Cambio. Muchas gracias a usted, doctor Juan Carlos Sosa, por esa maravillosa intervención que es la voz de muchos venezolanos a través de todo el territorio nacional, vamos a dar paso primero a unas preguntas que tienen los moderadores y seguido a las preguntas de los moderadores vamos a abrir el canal para que los usuarios puedan tener una conversación interactiva con el doctor Juan Carlos. Por favor, recuerden que el doctor Juan Carlos tiene compromisos, que tiene que viajar, que el tiempo es limitado y que es importante que recordemos que es una pregunta por usuario lo más concreta posible, 30 segundos, 40 segundos lo máximo en su pregunta para que podamos tener todos el espacio de interactuar con el doctor Juan Carlos Sosa. Queda un momentito el espacio para los moderadores que tienen unas preguntas en el paquete para hacer. Cambio. Muchas gracias doctor, por toda su exposición. Por aquí habla Divina Libertad 350. Yo tengo una preguntita para usted. El pueblo venezolano no se ha dado cuenta todavía de la implementación del segundo plan de la patria 2013-2019. ¿Usted podría hacer un comentario al respecto? Cambio. Bueno, una de las razones por las cuales el pueblo venezolano no está tan consciente de estas cosas es porque tenemos los líderes que tenemos, porque le corresponde precisamente al liderazgo nacional poner todos estos temas sobre el tapete. Y sin embargo lo que se le plantea al régimen es, mire, gobierne bien, vamos a un diálogo. Se le cayó, doctor Juan Carlos. Cambio. Sí, disculpe, a ver, se me cortó. Lo que está diciendo, bueno, básicamente que lo que hace falta es un liderazgo que ponga todos estos temas en el tapete. Lo que dice Divina Libertad 350 es totalmente cierto. No solamente ese plan de la nación, sino es todo. Es decir, aquí están pasando cosas verdaderamente dramáticas. Es decir, yo creo que ya no tiene mucho sentido, vuelvo y repito, tratar de hacer entender a la gente nada. Yo creo que ya la gente en sus corazones, por su vida diaria, por lo que estamos padeciendo todos los días, ya llegamos a la conclusión de que esto no va para ninguna parte. O sea, yo creo que no existe un solo venezolano hoy en día, de verdad, auténtico, con honestidad, que pueda pensar que esto va para alguna parte. Lo que pasa es que en los barrios hay mucho miedo también, están rodeados de sapos, están rodeados de malandros, tarifados por el régimen, que si se medio descuidan los matan, o los hacen, o los violentan, o les hacen cualquier cosa espantosa. Entonces hay mucho silencio por eso.
La gente no quiere hablar, la gente no quiere actuar porque, bueno, existe ese miedo, pero no porque no existe la convicción. La convicción existe ya, la gente en sus corazones está harta, está desesperada, está deprimida, no solamente deprimida, sino angustiada. Si la clase media la está pasando tan mal, imagínense usted cómo la está pasando la gente que no tiene recursos de ninguna naturaleza. Es una cosa espantosa, porque la gente cree, no, esos venezolanos sinvergüenza, que lo que les gusta es que le regalen todo. Eso no es verdad. Lo que pasa es que, bueno, no les queda más remedio que aceptar esas migajas que le dan, porque si no se... Pero eso no quiere decir que estén contentos con eso. Lo que pasa es que necesitamos el liderazgo que active la chispa, pues, que de alguna manera se conecte con esa tragedia y le enseñe un camino a todas estas personas, a todo un país, un camino que verdaderamente nos permita recuperar el país. Entonces vuelvo y repito, o sea, yo no creo que ya se trate de explicar tantas cosas, tantas políticas desastrosas del régimen. Para empezar tenemos que entender muy claramente que esas políticas son deliberadas. El objetivo del régimen es precisamente destruir todos y cada uno de los cimientos que sustentan al país, y ya lo han logrado muy exitosamente. Entonces yo creo que ya se acabó el tiempo de estar discutiendo políticas aisladas, que si los sindicalistas de Sidor, que si el problema que tienen estos allá con la luz, que si el problema porque todo eso son secuencias. O sea, es como el cuento ese de todos esos tipos que se están ahogando en el río y se lanza uno para salvar a cada uno de ellos. Y entonces, como son tantos los que se están ahogando, el que salió a salvarlos se termina ahogando también porque se muere el cansancio y no puede salvarlos a todos. Entonces la gran pregunta que uno se hace es ¿por qué en vez de ponerse a salvar a cada uno de esos personajes que se está ahogando, no agarró a que desde la orilla los estaba lanzando al río? Bueno, a la causa, atacar la causa. El problema es que aquí nos distraemos demasiado con las consecuencias, con los síntomas de la enfermedad. Entonces empezamos a atacar las cosas que no son los que tenemos que atacar, es decir, no nos vamos al centro, al corazón del problema. Hay que ya de una vez por todas resolver, mira, a este régimen hay que sacarlo del poder, punto, y todo lo que hagamos tiene que ir en esa dirección. Y vuelvo y repito, ya la gente tiene eso en su corazón, lo que pasa es que piensan que no es posible. La idea es hacer ver que sí es posible y organizarnos para que se materialice esa posibilidad. Ese es reto. Seguir tratando de hacerle que si el gobierno está haciendo esto, que si el gobierno está haciendo lo otro, porque vuelvo y repito, la vida cotidiana de la mayoría de la gente que vive en este país es paupérrima, es terrible, rodeado de basura, rodeado de carencias, rodeado de delincuencia. Entonces yo creo que ya se acabó el tema de la discusión de las políticas públicas y de los planes del régimen. El plan del régimen es destruir Venezuela, pues, y eso le podemos poner todos los nombres que queramos, todos los proyectos que quiera, todas las leyes, todo lo que queramos discutir, lo podemos discutir. Pero el centro del problema es que esta gente quiere destruir el país y lo está haciendo, pues. Son unos delincuentes que secuestraron nuestro país y lo están destruyendo. Ergo, tenemos que sacar a los delincuentes para acabar la destrucción en todas sus manifestaciones. Ese es el objetivo. Cambio. Doctor Juan Carlos, teniendo nosotros toda una problemática sin medios de comunicación, tenemos una resistencia civil que años y años y años ha pedido la aplicación del 350 como un proceso constitucional de desobediencia civil amparado, legal, dentro de nuestra Carta Magna. Pero el problema más grande que estamos encontrando muchos en la resistencia es esta oposición que se ha transformado en un brazo oficialista del régimen y que le permite continuar allí y que de cierto modo el régimen le da ciertos espacios y ciertos medios de comunicación para que ellos sigan transmitiendo un error equivocado. ¿Cómo puede hacer la sociedad civil que está cansada, que no tiene medios de comunicación, para terminar de desmantelar a estos falsos opositores que de alguna manera están haciendo el camino de la resistencia más difícil? ¿Cómo los desmantelamos? ¿Cómo los sacamos del juego para darle paso a la verdadera resistencia que lo que quiere, como usted dice, es tomar las riendas del país hecho pedazos, retomar las riendas del país, restituir la soberanía nacional y construir así
todo un movimiento cívico que nos permita depurar todas las instituciones y darle paso entonces a los procesos democráticos, tal y como lo estipula nuestra Constitución. ¿Cómo se desmantela a estos opositores que son los que en este momento están causando tanto daño al verdadero mensaje de la resistencia? Cambio. Bueno, yo creo que primero hay que insistir, por supuesto, en quitarle la careta. Todo lo que se pueda hacer para quitarle la careta hay que hacerlo. Y eso es importante que bueno, todo a través de las redes sociales y de los medios como este que estamos compartiendo en este momento, se dediquen a eso y en paralelo también a fortalecer a los nuevos interlocutores. O sea, hay que buscar opinión a los representantes de esta nueva narrativa y darles todo el poder posible, toda la difusión posible, todo el posicionamiento posible para que su voz efectivamente se comience a escuchar masivamente. Y en el momento en que esas voces se comiencen a escuchar de verdad, ustedes no se imaginan la cantidad de gente que se va a conectar naturalmente, porque el tema es ese, o sea, el tema es que como no hemos hecho ese trabajo de posicionar a estos nuevos interlocutores y posicionar esta nueva narrativa, la que ha privado ha sido la de ellos, es decir, porque la gente no ha visto otra alternativa. Pero si nosotros logramos organizarnos para ofrecer esa nueva alternativa, y que esa nueva alternativa verdaderamente se pueda ver y se pueda escuchar, pueda sentir en la matriz de opinión, estos tipos de los que estamos hablando, estos colaboracionistas, estos traidores, porque esa es la palabra, van a ser desplazados naturalmente, porque la gente ya está harta de ellos, pero vuelvo y repito, son los únicos que tienen el megáfono, entonces es lo único que se puede escuchar. Quítenles el megáfono, ¿cómo? Dándoles el megáfono a otros. Entonces, el objetivo es utilizar todos los medios que nosotros podamos tener a nuestra disposición, bueno, para ese fin. Gracias a Dios, muchos de los medios que antes trabajaban para los partidos políticos colaboracionistas ya han ido desapareciendo. Entonces, ese trabajo de lavado cerebral que venían haciendo ya no lo pueden hacer con tanta efectividad como antes. Entonces, eso nos da en este momento una ventaja que antes no teníamos. Porque estas cosas que yo estoy hablando tengo años diciéndolas, pero nadie las escuchaba. Nadie las quería oír, nadie las quería ver, nadie las quería sentir, y ahora se están comenzando a escuchar. ¿Por qué? Bueno, porque precisamente todo ese mundo del que estamos hablando, de los colaboracionistas, ya se han puesto en evidencia, perdieron su credibilidad, y además los medios que los fortalecían y que les daban la plataforma también han desaparecido. Entonces este es el momento perfecto para que estas ideas comiencen a calar de verdad en la sociedad civil venezolana y en la comunidad internacional. Pero para eso tenemos que poner todos nuestros cañones enfocados en posicionar esta narrativa, en que esta narrativa suene y retumbe y se transforme en la matriz de opinión. Y para eso entonces también hay que empoderar, hay que darle, fuerza a los principales interlocutores de esta narrativa, ayudarlos, darles plataforma, posicionarlos, es decir, de alguna manera mover influencias para que los entrevisten, para que, ciertos repetidores internacionales que tienen cierta legitimidad, bueno, le den cabida en sus medios de comunicación. Entonces hay que hacer campañas en ese sentido para que nos abran esas puertas. Es decir, nos tenemos que transformar verdaderamente en un grupo muy bien organizado y que hagamos verdaderamente la tarea, pues. Eso, organizar reuniones en los estados, mover la gente que tengamos en cada uno de los estados para que nos den entrada y podamos hablarles directamente y podamos sacar grupos de trabajo de esas reuniones. Y entonces así, más temprano que tarde, nos transformamos en la verdadera fuerza política nacional. Vamos a tener esa fuerza política legitimada para verdaderamente entonces colocar nuestra narrativa como la única narrativa de la oposición política, la verdadera narrativa, y eso es lo que va a inspirar a todo un país a hacer lo que hay que hacer para salir de este régimen, que es muy sencillo, la fórmula es muy sencilla, no hay que inventar la rueda ni hacerlo tan complejo. La respuesta ya la tenemos, lo que tenemos es que inspirar a todo un país para que asuman esta respuesta también, y la única forma de hacerlo nuevamente es dándonos voz. Nuestra voz se tiene que escuchar, entonces tenemos que buscar la forma de darnos megáfonos, darnos plataformas, darnos poder de posicionamiento. Y en la medida en que tengamos, más respaldos, eso también nos va a proteger, porque evidentemente
hay peligros por todas partes, pero tenemos que también estar dispuestos a asumir esos peligros, porque como decía antes, si nosotros no tenemos nada que esconder, y lo que estamos diciendo es legítimo, y es nuestro derecho como seres humanos, y es nuestra naturaleza la que estamos manifestando, bueno, tenemos simplemente que activarla, ¿vale? Tan simple como eso, dejando el miedo. Entonces tenemos que creer que podemos hacerlo, y vamos a organizarnos, vamos a hacer estos programas continuamente, vamos a transformarlos, esos programas después, retuitearlos 1 millón de veces, transformarlos en una fuerza poderosísima en Twitter, en Facebook, en todas las redes sociales, calle, por supuesto, boca a boca, lo que llamamos la radiobemba, hablar con nuestros vecinos, hablar con nuestros amigos, hablar con nuestros familiares, repetir esto una y otra vez, y ténganlo por seguro, esto se va a hacer viral, porque esto está en el corazón de todos nosotros. Pero bueno, hay que darnos la oportunidad y dejar también entre nosotros mismos la suspicacia y las pequeñeces. Pues. Tenemos que poner nuestras pequeñeces de lado, nuestras miserias humanas tenemos que ponerlas de lado y conectarnos con el objetivo y con ese sueño de grandeza, el país que podemos ser, que tenemos en el corazón y en la mente, y creerlo y comenzarlo a dibujar con nuestras acciones. Pero para eso sí tenemos que hacer un esfuerzo personal de buscar la forma de transformarnos en una sola fuerza, pues, y dejar los cacicazgos y dejar los compartimientos estancos. No tirarnos entre nosotros mismos, sino ver la forma como nos apuntalamos entre nosotros mismos, nos damos plataforma recíproca. Ese tiene que ser el objetivo. Cambio. Buenas noches, doctor Sosa. Yo me voy a ir un poquito más allá, hacia el futuro, cuando ya salgamos del régimen. Creo que lo que más se plantea es una junta cívico-militar. ¿Cómo haría el pueblo para escoger esos civiles y que vamos a caer otra vez entre los políticos actuales o los que siempre hemos tenido? Y mi segunda pregunta, ¿cómo vamos a hacer para la reconstrucción del país y de PDVSA? Cambio. Bueno, en cuanto a esos liderazgos van a salir naturalmente. Es decir, en la medida en que hagamos lo que hemos venido describiendo y se haga el trabajo a nivel regional, etcétera, los líderes van a brotar. Es decir, los liderazgos se van a conocer, y esos liderazgos que son los que se están conectando con la calle y con este espíritu de libertad, necesariamente van a ser los liderazgos que van a ser reconocidos también por las fuerzas militares a la hora de hacer un gobierno. Es decir, ese gobierno, evidentemente, una vez que se constituya con estos liderazgos que se van a empezar a escuchar y se van a posicionar en el país, evidentemente van a tener también que atraer a las mejores fuerzas humanas venezolanas que están tanto a nivel nacional como internacional. Es decir, aquí el proceso de reconstrucción va a ser espectacular y se van a necesitar a los mejores talentos. Ahora, es tan increíble el reto, es tan maravilloso lo que se puede hacer, que va a ser muy difícil que alguien que se haya preparado toda su vida y sea competente en su ramo, no esté dispuesto a regresar a su país, a echarle pichón en ese proceso de reconstrucción. Yo soy hiper optimista en ese sentido. Yo estoy completamente seguro que vamos a poder ser un imán de los mejores talentos venezolanos para iniciar ese proceso de reconstrucción y hacerlo bien. En cuanto al sector petrolero, el sector energético, ahí no hay que inventar la rueda para nada. Nosotros tenemos el lomito, si se quiere. Nosotros tenemos la posición geográfica más maravillosa del mundo, como decía antes. Estamos a pato de mingo del mercado más importante del planeta, el mercado energético más importante del planeta, y tenemos las principales reservas petroleras del mundo entero, sin contar que tenemos una de las más grandes de gas y de todos los demás recursos. Entonces, si nosotros aquí hacemos este gobierno bien y restablecemos la confianza en el país, hacemos todo un trabajo para recuperar el buen nombre de Venezuela lo más rápidamente posible e inspirar confianza, recuperación de la palabra, del Estado de Derecho lo más rápidamente posible, vamos a abrirle las puertas a los mejores del mundo, a las mejores empresas, a los mejores individuos para que se vengan a Venezuela a desarrollar el turismo con las mejores empresas de turismo, la infraestructura con las mejores empresas de infraestructura, el sector petrolero energético con las mejores empresas petroleras energéticas del planeta, el sector aeronáutico con las mejores empresas aeronáuticas, el sector telecomunicaciones con las mejores empresas de telecomunicaciones, y ya está. O sea, estas personas saben hacer lo que tienen que hacer.
Lo que tenemos que provocar son procesos de licitación profesionales, transparentes, bien hechos, bien llevados, para atraer a todos estos personajes del mundo entero, a los mejores en cada una de sus ramas. Quienes desarrollaron la costa azul de Francia, quienes están haciendo Dubái, vénganse a Venezuela a hacer lo mismo aquí en Venezuela. Y entonces, evidentemente, generar todo un contexto, una dinámica, unos círculos virtuosos que permitan que todo eso que se hace genere oportunidades para que todos los venezolanos se puedan insertar en ese proceso de manera virtuosa. Es decir, ofrecer oportunidades para que todos los venezolanos puedan insertarse en ese proceso de reconstrucción nacional y le saquen partido, le saquen ventaja en sus vidas privadas, en sus vidas individuales. Eso hay mecanismos que ya están requete probados a nivel mundial que funcionan, que se pueden implementar en Venezuela en tiempos muy perentorios. Y entonces, bueno, ya no va a hacer falta ni la demagogia ni el populismo, porque se va a despertar una dinámica, un proceso de generación de riqueza en todos los aspectos de la vida, porque no solamente es el económico, es el educativo, es el cultural, es de la salud, es en todo y cada uno de los aspectos que se puede generar todo un proceso moderno, de primer mundo, trayendo a lo mejor del planeta para Venezuela, para que las cosas se hagan bien. Y si las cosas se hacen bien en cada uno de estos sectores, las personas que menos recursos tienen van a ser los más beneficiados, porque todo eso le va a caer digamos, a cada uno de los sectores del país de manera directa. Cambio. Sí, buenas noches, doctor Sosa. Ante todo, felicitarlo por su sinceridad y su ubicación en el problema que está viviendo el país. Quería hacerle una pregunta: ¿cómo podemos colaborar, ya que usted es experto en el área petrolera, cómo podemos colaborar los venezolanos que estamos en el exterior para impedir que se venda Citgo? Y, por favor, cambie. Buenas noches. ¿Usted puede opinar acerca si es necesario la utilización de alguna fuerza extranjera? Porque debido al poder que ha agarrado el gobierno y la cantidad de armamentos y el poder militar, yo creo que por la buena no creo que sea posible que se reconquiste el país. ¿Usted cree que está usted de acuerdo con la intervención de una fuerza extranjera para reconquistar al país? Con respecto a lo de Citgo, yo lo que diría es: vamos a salir de este régimen, por favor, para evitar lo de Citgo y cualquier otra locura como esa. Evidentemente se puede hacer todo un proceso de boicot, mandar cartas, mil cosas, pero yo diría que todo ese esfuerzo se tiene que aplicar para posicionar lo que estamos hablando. Nosotros tenemos que concentrar todo el esfuerzo que podamos aplicar, todos los recursos que tengamos a nuestra disposición para hacer esto que estamos hablando, posicionar esta nueva narrativa y buscar cómo generar esta rebelión lo más pronto posible. Esa es la única forma de evitar que sucedan tragedias como la de Citgo. Porque si nos ponemos nuevamente a los síntomas, o sea, los Citgo es como lo que decía Libertad el otro día, hace un rato, el tema del plan de la nación. O sea, es lo mismo, estamos otra vez atacando las consecuencias y no la causa. Vamos a concentrarnos. Mi invitación es que nos concentremos en la causa, vamos a sacar a este régimen del poder, por favor. Ese es el objetivo, no las consecuencias, porque entonces si nos ponemos con las consecuencias vamos a perder mucho tiempo en eso, muchos recursos, mucha energía, a lo mejor ni lo vamos a lograr porque los lobbies y toda la fuerza que tienen ellos es superior en ese sentido, y vamos a terminar desgastados y desmoralizados otra vez en ese aspecto. Vamos a centrarnos en lo que nos tenemos que centrar, que es sacar al régimen del poder. Con respecto a la fuerza extranjera, yo pienso, evidentemente, esto es un tema de los venezolanos. Los venezolanos tenemos que resolver este problema nosotros y tenemos la fuerza para hacerlo. Lo que sí va a suceder es que cuando nosotros empecemos a hacer lo que tenemos que hacer, mucha gente a nivel mundial, muchas fuerzas, aliados que tenemos en el mundo entero, nos van a apoyar. Nos van a apoyar con sus recursos mediáticos, nos van a apoyar de mil formas. Se van a crear alianzas muy importantes para facilitar los procesos llevados a cabo por los venezolanos, vuelvo y repito. Nosotros no necesitamos ninguna fuerza extranjera. Nosotros tenemos la fuerza de nuestra sociedad civil y tenemos, como le decía, aliados importantísimos en la fuerza militar, que siguen siendo institucionales y que están conectados con lo que yo estoy diciendo en este momento. Si nosotros creamos esa llave y nos transformamos en esa fuerza,
Vamos a hacer lo que tenemos que hacer nosotros mismos, los venezolanos. Pero vuelvo y repito, se nos van a abrir las puertas a nivel mundial, porque ni que fueran estúpidos. O sea, en lo que vean la oportunidad de provocar esta reconstrucción nacional de la que estamos hablando, de transformar a Venezuela en el país emergente más importante del mundo, todos los intereses más interesantes del mundo, si se quiere, valga la redundancia, se van a alinear con ese proceso, porque es un proceso ganar-ganar. Eso va a generar tanto beneficio a nivel de las fuerzas que mueven el mundo, que esas fuerzas que mueven el mundo van a ser las principales interesadas en que eso suceda. Y entonces esos van a ser nuestros aliados en nuestra lucha, pero de manera indirecta, vuelvo y repito, no necesitamos que vengan los Marines a Venezuela, ni que venga una fuerza de ocupación extranjera, ni mucho menos. Olvídense de eso, no es necesario. Nosotros lo podemos hacer. Cambio. Buenas noches, amigo Juan Carlos Sosa, y a todos los presentes. Mira, estoy muy complacido de verdad de escuchar a alguien que piensa en gran parte como yo pienso, sobre todo con respecto a las clases menos favorecidas, ¿no? Si nosotros los de la clase media padecemos las consecuencias de este régimen, no quiero ni imaginarme lo que padecen aquellas. Lamentablemente muchos creen que aquellos son simplemente indiferentes, que no les importa. Y estoy de acuerdo, simplemente viven en unas condiciones que no le permiten manifestar sus condiciones, pues precisamente su padecer. Y somos nosotros los que debemos llevar a cabo las acciones que podamos llevar, porque aún tenemos cierto campo de acción. Mi pregunta es, estamos de acuerdo en qué es lo que tenemos que hacer, ¿no? Cambiar este régimen de raíz. La pregunta es ¿cómo? Yo tengo semanas trabajando en un cómo, y este cómo ha dado ciertos resultados, ha llamado la atención hasta cierto punto, sin embargo no hemos logrado conseguir aliados fuertes. Mi pregunta es, ¿han estado trabajando en un cómo para llegar a ese qué? Para generar ese cambio. Si se han estado trabajando en un cómo, ¿cuál es esa vía? Tú hablaste de que la gente precisamente menos favorecida lo que no saben es cuál camino tomar. ¿Ustedes han propuesto algún camino específico? Si es así, por favor, para que nos comuniquen cuál es ese camino. Y si no es así, a mí me gustaría compartir, ya sea por este canal público o en privado, cuál es ese camino en el que... Buenas noches, doctor. Un saludo a su equipo muy amable y muy profesional, al igual que usted, ¿no? Mi pregunta es, a todos sabemos que está corriendo como pólvora, ¿no? A la capacidad que tienen los medios convencionales. Disculpen que se me yo. Sabemos también que el gobierno, cada vez que tiene una figura que los critica o que habla mal de ellos, le hace cacería de brujas. Muchos de los líderes que han enfrentado al gobierno o están en la clandestinidad o se han ido del país. ¿Usted no teme que va a suceder algo parecido con usted? En caso de que el gobierno le haga una cacería de brujas, ¿cómo piensa actuar? Muchas gracias, feliz noche y gracias a Venezuela. Bueno, cómo, lo primero que tenemos que hacer es trabajar en la narrativa, como estaba diciendo. Tenemos que posicionar esto para que se transforme en la matriz de opinión del país. La rebelión civil como la única salida legítima a través de la activación de nuestro derecho natural de desconocer unas autoridades violatorias de los derechos humanos y que nos están matando la libertad. Eso se tiene que transformar en la narrativa del país y nuestro esfuerzo tiene que ser transformar eso en la matriz de opinión del país. Cuando eso se logre, esas primeras fases se logren, por decirlo de alguna manera, lo que se está trabajando en paralelo comenzará también a activarse de manera más efectiva. Hay muchas cosas, evidentemente, que no se pueden hablar así tan abiertamente, pero evidentemente se está organizando el país de una manera efectiva para que todas estas cosas se den de manera competente, de manera profesional y bien hechas. Pero lo primero es lo primero, o sea, nosotros tenemos que centrar nuestra fuerza en este momento en posicionar esto como la matriz de opinión del país, la narrativa del país. Lo otro, lo que sucede en paralelo, es bueno ir visitando estado por estado, empoderando a los líderes regionales, hablándoles directamente y bueno, organizándolos para que ellos hagan lo que tienen que hacer en el momento necesario que tengan que hacerlo en esas fases que van a surgir. Pero vuelvo y repito, hay que transformar esto en la narrativa nacional, hay que utilizar todas las redes sociales, toda la boca a boca, el Radio Bemba, todos los foros que nos puedan dar, todas las entrevistas que nos puedan dar, para transformar esto en una matriz de opinión,
una matriz de opinión. Eso es fundamental. Quitar del escenario al cuento de camino de la salida democrática, de la constituyente, del Congreso Ciudadano, toda esa paja hay que quitarla del camino, porque mientras eso siga privando como matriz de opinión, todo lo que hay que hacer se obstaculiza a la N potencia, se le pone una muralla muy difícil de penetrar. Entonces tenemos que quitar esa narrativa actual de la matriz de opinión y colocar nuestra narrativa. Ese tiene que ser nuestro principal esfuerzo en esta primera fase, centrarnos en eso. Después, con respecto a la segunda pregunta, bueno, yo en la vida, yo siempre que me planteo un reto en la vida, trato de no ver tanto los obstáculos y las dificultades, porque si uno se pone a ver los obstáculos y las dificultades, se queda paralizado. Evidentemente hay que meterle mucha fe a esto y mucho corazón, y muchas veces esa fe, evidentemente, como toda fe, tiene que ser racional. Si nos ponemos demasiado matemáticos en todas las implicaciones que esto tiene, nos quedamos paralizados y no hacemos nada. Y eso es así en la vida siempre. Toda mi lucha, esta lucha mía no está empezando hoy. Yo tengo 16 años en esto. Yo demandé al régimen por terrorismo de Estado, crímenes de lesa humanidad y persecución política en el Tribunal Supremo de Justicia, en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en la Audiencia Nacional de España y en la Corte Penal Internacional. Y en eso estoy desde el año 2002. Y yo he perdido empresas, yo he perdido cualquier cantidad de cosas, he sufrido persecuciones de todo tipo, he sido infamado, he recibido cualquier cantidad de presiones que ustedes ni se imaginen. Y aquí sigo. Y seguiré, evidentemente que conozco perfectamente bien cuáles son las implicaciones y sé que me las estoy jugando completicas. Pero bueno, no me voy a poner en ese plan. Yo no me voy a poner en ese plan, porque si, vuelvo y repito, si me pongo en ese plan, lo lógico es que yo agarre mi maletica y me vaya para el Carrizo y me dedique a hacer otra cosa, a hacer el jardín en una casa, yo no sé dónde, será en Singapur, pero no en Venezuela. Si yo quiero luchar por mi país y tengo que hacer lo que tengo que hacer, evidentemente tengo que asumir los riesgos que están implícitos. Pero la conquista de la libertad y este sueño de país que hemos planteado, esta posibilidad de transformar a Venezuela en lo que hemos descrito, vale la pena el riesgo, vale la pena el sacrificio. Uno tiene que en la vida estar dispuesto a morir por sus ideales, por morir por sus valores, porque eso es lo que hace que la vida valga la pena. Lo que hace que la vida valga la pena es luchar por ideales que van mucho más allá de uno mismo. Y yo creo que en este momento histórico del país se nos está presentando la oportunidad para luchar por ese ideal. Qué cosa más hermosa que la libertad y más necesaria para poder llevar una vida digna. Eso no lo tenemos en nuestro país. Entonces, obviamente, la alternativa es irse. Uno puede decir, bueno, me voy y ya. Pero precisamente, si uno le quiere dar un sentimiento y un sentido trascendental a su vida, y está dispuesto verdaderamente a luchar por algo en la vida, yo pienso que lo más hermoso en la vida es luchar por las cosas más sagradas. Y en este momento lo más sagrado está en tela de juicio en Venezuela. Aparte que está un tema de principios y de dignidad también. Yo siento que estos criminales no se pueden salir con la suya. O sea, hay algo en mí que me dice que yo no puedo permitir que estos desgraciados me quiten mi destino, me quiten el destino de mis hijos, me quiten mi tierra, donde están enterrados mis muertos, donde están enterrados mis ancestros, escupan todos los días a esa tierra y la pisoteen y se la den a unos criminales que ni siquiera son venezolanos. Hay algo en mí que me dice, yo me tengo que rebelar a eso, yo tengo que luchar contra eso, y tengo que hacer todo lo necesario para que eso no ocurra y para combatir eso. Y si eso me cuesta la vida, pues me la costará, pues. Pero vale la pena luchar por eso, porque es lo correcto. Y esa es básicamente mi premisa en la vida. Entonces, asumir los retos que hay que asumir, ver cuál es el objetivo y centrarse en eso. Y todos los miedos, todos los pormenores, los obstáculos, bueno, se van enfrentando en la medida que se vayan dando. Y punto. Porque la vida en sí ya es un reto. Todos los días te puede pasar algo. Te puede matar un malandro en la calle, te puede caer un hueco y te mata, te puede dar un infarto, te puede dar cualquier estupidez necia, te puede quitar la vida. Todo en la vida es un riesgo. Hacer una empresa es un riesgo, casarte es un riesgo, tener hijos es un riesgo, todo es un riesgo. Bueno, esto también es un riesgo, pues, pero hay que echarle pichón. Entonces, unos cuantos nos hemos decidido a echarle pichón, pues. Entonces, la idea es cuántos de nosotros estamos dispuestos a echarle pichón y hacer lo que tenemos que hacer, independientemente de los riesgos. Eso es lo que nos tenemos que plantear. Cambio. Discúlpeme la segunda pregunta. ¿Ustedes no han pensado en reorganizar la gente del petróleo, ya que fueron
una piedrita en la bota de Chávez, y fueron por mucho tiempo que realmente fue así. No han pensado en reorganizar esa gente, y son personas que saben muy bien multiplicarse. Sería bueno buscarlo hacia la resistencia, cambio. Amigo Spurua, disculpe que salte antes de que responda esa pregunta. Acabo de enviarle a su Twitter unas imágenes y un video con respecto a ese cómo del que le venía hablando. Es una estrategia que estamos planteando y estamos buscando líderes fuertes acerca del discurso. Me gustaría mucho. Buenas noches, doctor Sosa. Saludos a toda la audiencia. Como estábamos hablando, como usted decía, que tenemos que organizarnos desde abajo, pues yo quisiera que en la coordinación del movimiento Fénix con Noel Leal, ustedes crearan un hashtag para usarlo nosotros todos en Twitter. Poner esto como una tendencia, subirla, porque es una manera de llegarle a mucha gente por esta vía. Es una idea básica, pero creo que puede aportar. Gracias, buenas noches. Aló, buenas noches, Juan Carlos. Muchísimas gracias por tu participación. Aplaudo tu iniciativa, pero lo que yo voy a preguntar tiene una profunda carga de reflexión. ¿Quiénes han sido la mayoría del hambre y el analfabetismo de Venezuela? La sociedad civil no tiene armas y el comunismo instaurado magistralmente en el país posee el poder dinero, sin principios, sin valores y sin ética alguna, como ya sabemos y como las mencionado. Entonces, en tu criterio, ¿cómo se combate esta realidad? ¿Cuál es tu solución contra el miedo psicológico, la tortura, los asesinatos, los infiltrados? No tenemos un enemigo chiquito, y eso lo sabemos todos, y tú también, Sam. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es precisamente lo que estamos hablando, comenzar a escribir esta nueva narrativa con este espíritu que hemos tratado de expresar hoy. Evidentemente estamos conscientes de todo eso, pero yo creo que el objetivo no puede ser seguir aterrorizando a la gente con la bruja, pues mostrarle digamos, todo lo malo que nos puede seguir pasando. Lo que hay que hacer es posicionar digamos, una esperanza en el país, o sea, subirle la moral a la gente, subirle el espíritu, es decir, que se sientan inspirados, se sientan con ganas de luchar, independientemente, evidentemente, de los riesgos implícitos que son inmensos, es decir, evidentemente que lo tenemos dificilísimo. Yo no estoy diciendo que no, yo siempre me recuerdo de Winston Churchill cuando le decía a Inglaterra, yo lo único que puedo ofrecerle es sangre, sudor y lágrimas. Bueno, efectivamente, lo que tenemos por delante es una épica. Es una cosa épica. Pero bueno, Dios mío, la historia puede cambiar. O sea, no hay nada escrito en la vida. Nada está escrito en la vida. Uno escribe su historia. Entonces, como pueblo, tenemos que convencernos que podemos escribir nuestra historia, con todas las implicaciones que eso tiene. Evidentemente que hay muchísimos sacrificios que hacer al respecto, y muchísimos riesgos que uno tiene que confrontar. Pero bueno, tenemos que estar dispuestos. Si no estamos dispuestos, también tenemos que decir, no estamos dispuestos y retirarnos, pues. Lo que no podemos hacer es resignarnos. O sea, que lo que ha pasado hasta ahora, precisamente como es todo esto tan difícil y tan épico y tan horrible, si se quiere, la propuesta ha sido resignarnos y entonces cohabitar y gobernar de manera pacífica con ellos. O sea, esclavizarnos, pues. Dejarnos violar, pues. Porque eso es más fácil dejarte violar que confrontar que te va a violar, eso está clarísimo. Es mucho más fácil dejarte violar, mira, viólame, pues está bien, viólame, no te pongo resistencia, me violas y ya, y te vas a tu casa. ¿Entiendes? Eso es lo que está pasando en Venezuela ahorita, nos estamos dejando violar, porque lo otro es confrontar que te va a violar, y eso tiene muchas implicaciones, te puede matar, evidentemente que te puede matar, entonces tú tienes que decidir, o te dejas violar, o confrontas al violador. Entonces hay unos cuantos que queremos confrontar al violador. Yo creo que somos muchísimos los que queremos confrontar al violador, pero nos tenemos que empezar a dejar escuchar. Tenemos que ser escuchados. Y entonces cuando empecemos a ser escuchados, y tenemos todos nosotros que contribuir a eso, bueno, nos vamos a transformar en una fuerza, ¿vale? Y en la medida en que seamos una fuerza, la fuerza de ellos también va a disminuir. Porque vuelvo y repito,
son unos criminales, son unos delincuentes, todos tienen rabo de paja, todos están podridos por dentro. Entonces, si realmente nosotros tenemos nuestra dignidad intacta y estamos dispuestos a luchar por eso, vamos a ser más fuertes, pero tenemos que unirnos. Son 5 gatos en el fondo, que tienen dinero, que tienen muchos medios para dañarnos la vida, como nos la vienen dañando. Pero vuelvo y repito, yo prefiero morir en la guerra, confrontando a estos desgraciados, que morir deprimido, totalmente con mi espíritu amachacado, diciendo que me entregué a un violador porque era demasiado fuerte para enfrentarlo. No, vale, no, tenemos que creer que es posible y entonces escribir nuestra historia. No hay historia escrita, vale, eso es lo primero que tenemos que entender. Todas las historias pueden cambiar y cada una de nuestras experiencias individuales de vida, hay circunstancias que nos lo han demostrado. Momentos que pensamos que eran horribles, que no íbamos a superar nunca, eventualmente los superamos y lo dejamos en el pasado y pudimos seguir para adelante y pudimos rehacer nuestras vidas y pudimos corregir nuestros errores y pudimos volver a caer en errores y volver a levantarnos. Bueno, la historia de las naciones es igualita, es exactamente lo mismo. Entonces, bueno, tenemos que actuar. Lo que no podemos es quedarnos paralizados por el miedo y por todos los pormenores que nos pueden pasar en el camino. No, vamos a centrarnos en el objetivo y trabajar para que ese objetivo se materialice y ya está. Y todo lo demás lo dejamos de lado. Todo lo demás lo dejamos de lado. Cambio. Juan Carlos, espero que en la intervención que tuviste, muchas gracias por participar, la hayas grabado y la montes en Twitter para hacerle los 1001 retweets, primero. Y segundo, no hemos aprendido nada de los guerreros. ¿Cuántos salieron a protestar de los muchachos? ¿Cuántos, por supuesto, hirieron, presos, violados, etcétera? Pero ¿qué causaron ellos? Y eran poquitos, que vamos a estar claros, la sociedad civil no se les unió en completo. Si todos hubiésemos agarrado ese portaavión que eran los muchachos, otra historia sería ahorita Venezuela. Pero bueno, ya dejamos pasar eso. Pero hay que tener claro, si no arriesgamos nada, pues no vamos a obtener nada. Doctor Aspurua, buenas noches. Los venezolanos que aún están de manera pasiva, viendo y esperando que algo ocurra en el país, que surja un sector que les ofrezca una salida y una visión de país diferente, están en esa situación expectante, esperando que surja ese nuevo liderazgo que les ofrezca esa visión, un plan de país, un mapa claro y conciso que les muestre una Venezuela diferente. Esa Venezuela que usted dibujó hace rato cuando describió esa Venezuela posible que tenemos en las manos y que es una posibilidad latente. Ustedes la han puesto en papel para difundirla y enseñarla a los venezolanos y empezar a mostrarle a los venezolanos eso todavía, que están allí esperando de alguna manera que eso ocurra, que esa Venezuela es posible. Doctor Sosa, primeramente buenas noches, quiero felicitarlo por cómo aprecia usted y cómo expresa la situación del país, o sea, el mal y la cura. Y quiero que sepa que yo soy uno de los tantos venezolanos, al igual que usted, que estamos dispuestos a restearnos para acabar con esta plaga que tiene este país en estas condiciones. Una vez más, de acuerdo con usted que tenemos que levantar una sola voz y estoy seguro que estos delincuentes, todos, en lo que se vean rodeados, ellos solitos van a coger de aquí sus aviones todos y van a salir disparados de aquí. Porque eso es lo que son, delincuentes, y como delincuentes que son carentes de ética y cobardes. Saludos, cambio. Bueno, empezando por lo segundo, estoy totalmente de acuerdo y celebro ese espíritu porque ese es el espíritu correcto. Definitivamente estamos alineados en ese sentimiento. Y con respecto a lo del plan, el plan existe, pero vuelvo y repito, o sea, el tema aquí es básicamente que nos oigan, o sea, tenemos que buscar cómo posicionar esto en la matriz de opinión, porque el trabajo, digamos, de ir casita por casita, etcétera, eso no, yo creo que eso no va a ser efectivo para nada. Vuelvo y repito, o sea, en la medida que nuestras voces comiencen a escucharse, también se van a escuchar esto que hemos hablado hoy, se va a escuchar a nivel nacional y la gente lo va a escuchar y lo va a oír y se va a identificar con eso. ¿Quién no se va a identificar con una cosa así? Todo el mundo se va a identificar con algo así. O sea, no hay que ser tampoco tan
qué sé yo, y esa voy, por decirlo de alguna forma, o sea, tan científico en la exposición del problema. O sea, estamos mal, tenemos que salir de esta. Yo creo que nadie hay que probarle lo mal que está, todo el mundo lo vive a diario. Entonces, bueno, si nosotros logramos posicionar un mensaje en la matriz de opinión que dé esperanza y que dibuje este país, pero a nivel macro, la gente se va a conectar automáticamente sin tanto número y sin tanta explicación y sin tanto detalle. O sea, en el fondo lo que queremos es sentir que efectivamente hay gente que no sigue bailando al son del gobierno, del régimen, que no sigue colaborando con él y que está dispuesto a enfrentarlo de verdad, pues, o sea, una verdadera política confrontacional, una política real, grande, pues, que lleva al país hacia el destino correcto. Cuando eso se empieza a sentir en la matriz de opinión, o sea, en el país, cuando el país empieza a sentir que ese liderazgo existe, se va a identificar con él automáticamente. Entonces eso se va a transformar en una fuerza, y cuando eso sea una fuerza va a lograr el cambio. Eso es así, eso funciona de esa manera. Cambio. Buenas noches, doctor. Mire, mi pregunta y mi inquietud es la siguiente. ¿Cómo se activaría la sociedad civil después que se empodere ese verbo de la Venezuela libre y próspera? Después que se esté venciendo esa resistencia al cambio y se entienda que hay limitaciones, pero que hay que salir adelante. Pero en concreto, ¿cómo se activaría la sociedad civil? ¿Espontáneamente, parcelado por regiones o masivamente a través de un liderazgo? O sea, ¿a través de qué? La gente que se empodere de ese verbo, ¿qué espera? ¿Cómo se hace eso? ¿Con qué se come eso? Gracias. Hola, buenas noches. Pronunciación por acá a la escucha. Una pregunta, doctor. ¿Cuándo se tomarían las acciones pertinentes para ejecutar ya la salida de este régimen? Mi pregunta es muy directa. ¿Cuándo? Fecha tope. Cambio. Bueno, la pregunta de cómo se come eso y esta pregunta va completamente alineada, así que las voy a responder a las dos a la vez, ¿no? Bueno, primero yo sería un verdadero irresponsable y un agador de pistolada si yo le pongo fecha a esto. O sea, esto es una cosa muy impredecible y llena de incertidumbres y llena de cosas que desconocemos en el camino. Lo que tenemos que hacer nuevamente lo correcto y comenzar a trabajar en eso y que las cosas se vayan dando. Y se van a dar en la medida que hagamos las cosas bien. ¿Cómo hacerlo? Evidentemente lo primero que tenemos que lograr es que los burundangueros, como decía un personaje conocido, Robert Alonso habla de la burundanga, de que existen unos personajes que le meten burundanga al país, que adormecen al país, que lo estupidizan, que lo atontan. Bueno, esos burundangueros, esos personajes como, bueno, que están continuamente en eso, por ejemplo, Noel Leal, mi aliado, el coordinador de Fénix, tiene años diciendo, yo quiero salir de Chávez, pero la oposición no me deja. Bueno, ese espíritu es el que ha privado. O sea, tenemos unos burundangueros que están continuamente adormilando al país y vendiéndole cuentos chinos y diciéndole mentiras y creando falsas expectativas una y otra vez y descorazonando y desmoralizando, porque crean unas expectativas altísimas que después resultan en nada y la gente se desmoraliza y la gente pierde el espíritu y pierde el optimismo. Entonces hay que quitarle el megáfono a esa gente no puede seguir hablando, esa gente no puede seguir siendo los interlocutores, porque en la medida en que ellos tengan el megáfono van a seguir adormeciendo a la gente. Y mientras sigan adormeciendo a la gente no va a reaccionar. Entonces hay que sacarlo del juego, tan simple como eso. Y entonces colocar, bueno, a las voces inspiradoras, a las voces que efectivamente son capaces de enseñar ese camino. Entonces la sociedad civil ahí empieza a alinearse, porque los líderes son la clave, ¿vale? La sociedad civil, por su naturaleza, está demasiado preocupada en sus vidas individuales, en los problemas de sus vidas cotidianas, y entonces escucha a los líderes y sigue la propuesta de los líderes. Ahora, si esos líderes lo que están es adormeciendo al país, la sociedad civil también se adormece. Pero si hay unos líderes que en vez de adormecer lo que hacen es despertar y generar fuego en el alma y en el espíritu, bueno, la sociedad civil también empieza a vibrar así y empieza a responder de esa manera. Y entonces el trabajo que se está haciendo en cada uno de los estados, organizando los liderazgos regionales, empieza también a tener mucho más resonancia y entonces las acciones que se emprendan tienen mucho más posibilidad de tener triunfo. ¿Por qué se apagó la calle en estos meses? Esos muchachos que salieron a jugarse la vida.
Bueno, por lo que decía antes, por ese cortocircuito, porque llega un momento en que ese espíritu tiene que ser interpretado por el sector político, pero si el sector político está integrado por unos burundangueros, por unos cuentacuentos, bueno, efectivamente se neutraliza ese espíritu de libertad y se apaga. Pero imagínense ustedes que ese espíritu de libertad hubiera sido interpretado por un liderazgo que efectivamente estuviera sintonizado con el mismo, y esos guerreros de la calle hubieran sido también los guerreros políticos. Ya hubiéramos cambiado la historia. Pero entonces el tema está que hemos tenido los líderes equivocados. Hay que entonces empezar a poner a los líderes que son, a los que interpretan este sentimiento de libertad, son los que tienen que hablar para que sean los que inspiren al país. Entonces todas esas acciones que emprenden esos líderes regionales empiezan a fluir y se empiezan a organizar de manera mucho más productiva y mucho más efectiva. Como decía antes, no hay que inventar la rueda, ni el agua tibia, la gente sabe qué es lo que tiene que hacer. Lo que pasa es que no tiene la fuerza para hacerlo porque tenemos unos burundangueros en el poder político, adormeciendo al país. Hay que sacar esos burundangueros una vez por todas del juego y colocar entonces en el centro del país, en la matriz de opinión, esta narrativa, las voces que inspiren y las voces que enseñen los caminos correctos. Es tan simple como eso. Cambio. Buenas noches, doctor Juan Carlos Sosa Aspurua. Gracias por toda esta multitudinaria y sorprendente invasión de conocimientos que actualizan la realidad venezolana. Voy a tratar de ser muy breve. Voy a hacerle una pregunta y una apreciación. ¿Qué opina usted de que en estos instantes, en muchos de los canales que tenemos acceso, porque no existe ningún medio de comunicación, ni existe ningún canal que transmita las actividades de los guerreros, de los grupos de resistencia, de los grupos que están en este momento desde hace un tiempo bien prudencial luchando y que estos grupos asumen de que ven como herramienta grave y no apoyan el conocimiento que tiene, por ejemplo, el suyo en amplio de toda la situación del país, y le parece como que lo que usted está haciendo se ve muy débil ante el trabajo de muchas personas que piensan que la solución en el país es arremeter con todo lo que nos va a quedar después de todo esto. O sea, la destrucción es lo que la gente pretende, que al ir a la calle es el resultado y lo que nos va a llevar a obtener nuestra libertad en el país. Yo solicito que usted nos aclare y nos indique realmente que hay un grupo importante de personas como usted que están luchando y labrando, y que en algún momento ustedes tendrán que reconocer y de su conocimiento para ayudarnos a contribuir a la organización del país después de todo este evento. Agradezco de verdad su atención, muy buenas noches y disculpe que me quedé un poquito extendido en la pregunta. Cambio. Bueno, vuelvo y repito, tenemos que sacar a los traidores del juego. O sea, tienen que salir los colaboracionistas del juego, porque esa conchupancia que tienen con el régimen precisamente lo que nos tiene traicionados y nos tiene debilitados, y esa sensación de que, bueno, precisamente personas como yo no tienen la fuerza, etcétera, eso es lo que persigue la gente. Bueno, entonces como no tenemos la fuerza, entonces vamos a dejarlo ahí y vamos a seguir escuchando a los colaboracionistas, vamos a seguir en ese juego macabro, estúpido, porque es totalmente estúpido. O sea, pretender que todo tiene que estar destruido para poder reaccionar es como pretender que tú tienes que estar desnutrido, sin ningún tipo de energía, sin vitaminas en el cuerpo, con la mente atrofiada para poder reaccionar y curarte. Pues eso no tiene ni pies ni cabeza. O sea, tú tienes que aprovechar mientras todavía te queda algo de aliento y te queda algo de fuerza para reaccionar, porque si vas a esperar que no tengas nada de fuerza y no tengas ningún tipo de recurso, cuando quieras reaccionar ya no vas a tener cómo, y eso es lo que está apostando estos desgraciados,
porque vuelvo y repito, mientras más se destruye el país, más débiles somos, no somos más fuertes así, y ellos son más fuertes porque ellos están en góndola. Ellos van a seguir teniendo su petróleo, van a seguir teniendo su alianza con sus rusos y con sus islamistas, con sus fundamentalistas islámicos y con toda esa porquería a nivel mundial, y van a seguir siendo fuertes en lo que son fuertes ahorita. Ellos no van a estar más débiles dentro de un año, como Fidel Castro no está más débil 60 años después. Fidel Castro se va a morir en el poder, por Dios. Lo que se debilitó fue Cuba, el pueblo cubano. Eso fue lo que se debilitó, y la niñita de 10 años teniendo que prostituirse para poder comer. Entonces una niñita de 10 años que se tiene que prostituir para poder comer no va a tener fuerza para hacer ninguna revolución y para poder oponerse a Fidel Castro. Ya se fregaron. Bueno, eso es lo que están apostando aquí, que nos freguemos igual. Entonces no vamos a poder reaccionar, si no reaccionamos ahorita. Entonces eso de seguir dándole tiempo al tiempo es una gran irresponsabilidad. Por eso que a mí me da asco esos políticos que plantean salidas en el 2019 y seguir conquistando los corazones del pueblo. ¿Qué corazones vas a conquistar? Unos corazones enfermos y depauperados. Por favor, ¿y con qué recursos lo vas a conquistar? ¿Qué es eso? ¿Vas a seguir compitiendo en la demagogia del populismo, como decía antes? ¿Con qué recursos? Si tienes que pedírselo arrodillados a Maduro para que pueda, para empezar esos viajecitos que hace a nivel regional, utilizando como plataforma el espacito que tiene como alcalde o como gobernador, eso te lo permite el régimen. En el momento que el régimen te quita esos recursos, tampoco tienen para hacer esos viajecitos y para hacer ese populismo y esa demagogia que supuestamente va a convencer a los corazones del pueblo. Por favor, vale, vamos a empezar a ser serios, como decía antes, y darle fuerza a los que ahorita se perciben débiles. Bueno, vamos a dejar de percibir los débiles y vamos a darle fuerza, vamos a utilizar todas las redes sociales y todos los medios que tengamos a nuestra disposición para darle fuerza a estas voces, a estos líderes regionales, a esta juventud que ha salido, tantos jóvenes maravillosos que hay ahorita, Juan Carlos Apis, Roy Navarro, Pablito Sánchez, tantos líderes extraordinarios que hay ahí, tantos, que no lo voy a nombrar porque me voy a quedar con cientos de jóvenes por fuera, y sería injusto. Hay muchísima juventud en Venezuela, guerrera, dispuesta a echarle pichón, un camión de pichón, pero hay que darle voces, hay que darle presencia, hay que darle posicionamiento, hay que darle fuerza, hay que darle estímulo, hay que darle sentido de que están haciendo lo correcto. Eso es lo que tenemos que hacer, abrazarnos entre nosotros mismos y darnos fuerza a nosotros mismos, y vamos a ver qué nos va a parar, pues. Pero si seguimos pensando que nosotros no tenemos la fuerza, que la fuerza la tienen ellos, que no sé qué, se nos va a ir la vida en eso y no vamos a hacer nada. Entonces vamos a reaccionar y tener la autoestima suficiente para pensar que sí somos capaces de hacerlo, porque sí somos capaces de hacerlo. Pero por eso que, insisto, tenemos que creer, lo primero que tenemos que hacer es creer que podemos hacerlo y tener la fe de que podemos hacerlo. Y ustedes saben, por eso que el dicho es muy sabio cuando dice la fe mueve montañas. Una fe mueve montañas. Bueno, tengamos esa fe y vamos a mover las montañas de este régimen del Carrizo que nos está pisando nuestra vida. Sacarlo del juego. Esa es la montaña que tenemos que mover el camino. Y todos sus conchupantes colaboracionistas que tienen 16 años sacándole partido a esta desgracia. Porque ellos sí están beneficiados, ellos sí están tranquilos, tienen sus puesticos, tienen sus camioneticas, tienen sus viajecitos, tienen sus partidos recibiendo su financiamiento por cada campañita electoral que hacen. Ellos sí están tranquilos. Somos nosotros los que estamos cada vez peores. Entonces vamos a seguir dándoles, digamos, el territorio a ellos para que sigan haciendo lo que vienen haciendo todos estos años. Por favor, vale. Es también un tema de tener un poquito más de respeto por nosotros mismos. Cambio. Vamos a, si estás de acuerdo, si quieres dejar un mensaje final para poder entonces concluir esta maravillosa exposición del día de hoy. Cambio. Bueno, no me queda sino agradecerles a todos que me hayan escuchado, que me hayan dado esta gran oportunidad de hablarles y de compartir mis ideas con ustedes. Lamento si en algún momento fui demasiado categórico o demasiado apasionado, pero que de verdad estas cosas a mí me tienen la sangre hirviendo, y tengo demasiada indignación con esto, con toda esta pesadilla que nos han impuesto, y creo que de verdad nos llegó la oportunidad. Yo estoy convencido que nos llegó la oportunidad, que este es el momento histórico para que estas cosas que estamos hablando verdaderamente puedan tener éxito. Yo estoy convencido de eso. Entonces, de alguna manera, espero podérselos haber transmitido de alguna manera,
de que nos conectemos en este sentimiento todos. Y bueno, en cuanto a mí, quedo totalmente a la disposición. Como les dije, mi Twitter es @jcsosaspurua. Todo lo que quieran decirme me lo pueden decir, yo con gusto se lo respondo. Y por favor, vamos a hacer ese trabajo de posicionar esta narrativa, vamos a difundir el mensaje por todos los medios que tengamos a nuestra disposición y vamos a transformarnos en esa fuerza. Vamos a creer que nos vamos a transformar en esa fuerza, porque nos vamos a transformar en esa fuerza. Entonces, bueno, nuevamente, muchísimas gracias a Venezuela Soberana por la oportunidad. Quedo totalmente a la disposición de ustedes para futuras participaciones y muchísimas gracias a los oyentes por su paciencia y su generosidad al escucharme todo este tiempo. Un abrazo a todos, cambio y fuera. Buenas noches.